El viento frío de Madrid azotaba la Gran Vía aquella mañana de enero. El cielo, gris y pesado, amenazaba tormenta, pero los edificios centenarios y los anuncios luminosos parecían desafiar al clima con la arrogancia propia de la ciudad que nunca se rinde. En lo alto de una de esas torres, tras un ventanal que ofrecía una vista imponente sobre los tejados rojos y el ir y venir de taxis amarillos, estaba él, Emiliano. Un hombre de rostro anguloso, gesto hermético y voz tan firme como el mármol que recubría el suelo de su oficina. A sus 39 años era dueño de un emporio financiero que dominaba medio país. No sonreía, no saludaba, no perdonaba. Su fama no era la de un hombre amable, sino la de alguien temido, calculador, imposible de doblegar. Lo había construido todo desde el vacío, tras una infancia áspera marcada por la pérdida y la traición. Con 14 años, había enterrado a su madre en un pequeño pueblo manchego, y jurado que jamás dependería de nadie. Desde entonces, hizo del trabajo su única religión, de la disciplina su escudo, y del éxito su revancha contra un mundo que lo había despreciado. Nadie conocía al verdadero Emiliano, aquel que alguna vez lloró en silencio sobre un colchón prestado. Pero aquel lunes, algo, o alguien, estaba a punto de abrir una grieta en su muralla de hierro. El encuentro inesperado salía de una reunión interminable cuando pidió al chófer de su coche oficial que tomara un desvío. No explicó por qué. Necesitaba escapar del ruido de su perfección. Fue en una esquina del barrio de Lavapiés donde la vio. Una mujer joven, piel morena, cabello suelto y mirada cansada, pero con unos ojos brillantes que desarmaban la tristeza de la calle. Estaba de pie junto a un pequeño carrito de metal, rodeada por el vapor de una olla enorme de la que salía el aroma irresistible de un caldo casero. Cocido madrileño calentito, recién hecho. Canturreaba con una sonrisa luminosa, ofreciendo raciones a obreros, estudiantes y transeúntes. Emiliano no entendió por qué se detuvo. ¿Fue el aroma? La voz clara y alegre que rompía la monotonía del asfalto. Bajó del coche sin previo aviso, sorprendiendo al chófer y aún más a la joven vendedora. ¿Cuánto?, preguntó él sin mirarla a los ojos. 3 euros, señor, respondió ella, acomodando con destreza un cuenco de plástico. ¿Le sirvo? Emiliano asintió en silencio. Observó el caldo espeso, con garbanzos, verduras y carne que desprendían un perfume intenso a hogar. No era gourmet, pero había algo allí, algo distinto. ¿Cómo se llama?, preguntó al fin, levantando la vista. Marisol, contestó ella, secándose las manos en un paño gastado. Como lo que intento poner en cada plato, un poco de luz. No sonrió, pero tampoco se fue. Se sentó en un banco cercano y probó la sopa mientras la observaba atender a los demás con la misma dedicación. ¿Cómo era posible que alguien con tan poco ofreciera tanto? La grieta en el muro. Volvió al día siguiente, primero con la excusa de estar por la zona, luego porque el sabor lo atrapaba. Pero pronto aceptó la verdad. Necesitaba verla. Ella no sabía quién era él ni su fortuna. Le hablaba de su madre enferma, de las madrugadas en la plaza de abastos comprando lo que alcanzaba, de su sueño de abrir un pequeño local donde servir platos honestos. ¿Y tú qué haces, caballero misterioso?, le preguntó una tarde, entregándole el cuenco humeante. Trabajo en una oficina, mintió él, ocultando poder, cicatrices y muros. Cada cucharada arrancaba un fragmento de la coraza que había construido durante décadas, y algo en Marisol también empezaba a cambiar. Notaba que tras esos ojos grises había oscuridad, heridas, pero también un abismo profundo, tal vez hermoso. Una tarde, mientras recogía su carrito, ella lo miró fijo y dijo: «No sé quién eres, pero me recuerdas a esos gatos callejeros de la plaza. Parecen ariscos, se defienden con uñas y dientes, pero en realidad solo buscan un poco de calor y comida». Emiliano sintió que las palabras lo golpeaban en el pecho. Se quedó mirándola, incapaz de articular respuesta.
El viento trajo entonces un aroma de vino barato y café tostado de las terrazas cercanas. Y por primera vez en muchos años, se preguntó, ¿y si el amor se escondía justo donde menos lo esperaba? Aquella noche, Emiliano no durmió. Las palabras de Marisol se le repetían como un eco impertinente. Eres como los gatos callejeros. ¿Qué derecho tenía ella a decir aquello? ¿Qué sabía de él, de su historia, de las cicatrices que llevaba bajo la piel? Y sin embargo, algo en esa frase había sido tan brutalmente honesto, tan humano, que le resultaba imposible apartarlo de la mente. Despertó sobresaltado en su piso de Chamberí, un ático minimalista donde todo brillaba demasiado, donde el mármol y el acero lo devoraban todo, incluso la calidez. Aquella casa era como él, perfecta, ordenada, pero hueca. Esa mañana, por primera vez en años, sintió que el silencio no era paz, sino vacío. En su empresa todo marchaba como un reloj suizo. Los empleados apartaban la vista cuando él pasaba, como soldados al ver desfilar a un general. Las cifras ascendían, las propiedades se multiplicaban, el poder crecía, y sin embargo, en su mente no había gráficos ni balances. Había sopa humeante servida en un cuenco de plástico, había unas manos curtidas y una sonrisa con dientes imperfectos que desafiaban el frío de la calle. Cerca del mediodía, dejó una reunión a medias. No dijo nada, no explicó nada. Tomó el ascensor, cruzó el parking subterráneo y subió a su coche. «A Toledo», ordenó. El chófer lo miró sorprendido, pero obedeció. Bajo las murallas, la ciudad imperial lo recibió con su aire medieval, con callejuelas que parecían laberintos y campanas que resonaban sobre tejados de teja árabe. Allí, en una plaza estrecha, estaba el carrito metálico de Marisol, y ella, por supuesto, sonriendo como si el frío castellano no existiera. «Has vuelto temprano hoy», dijo, sirviéndole un cuenco sin esperar respuesta. Emiliano se sentó en la misma banca de piedra. Observó en silencio como un niño descalzo se acercaba tímidamente. Marisol no dudó. Le llenó un cuenco y lo acarició en la cabeza sin pedirle un céntimo. «¿Siempre haces eso?», preguntó él sin apartar la mirada. «¿El qué? ¿Dar de comer sin cobrar?». «Claro. El hambre no entiende de carteras». Él quiso agradecer, pero la palabra se le atascó en la garganta. No estaba acostumbrado a dar las gracias. «¿Y tú?», dijo ella, removiendo la olla con un cucharón abollado. «Nunca pasaste hambre, ¿verdad?». La pregunta lo atravesó como una daga disfrazada de caricia. Imágenes enterradas regresaron. Su madre sirviéndole agua con sal para engañar al estómago vacío. Bajó la mirada. «Sí», murmuró, casi en un suspiro. Demasiadas veces. Ella se giró y lo miró como nadie lo había mirado antes. No con curiosidad ni con miedo, sino con comprensión. «Entonces sabes lo que es. No lo olvides, ni ahora que puedes pagarlo todo». Emiliano tragó saliva. La voz se le quebró en un silencio que dolía. Por primera vez en años, alguien parecía verlo de verdad. No al empresario, no al traje, sino al niño que una vez fue. La obsesión comienza. Esa noche rompió su propia regla. Fue él quien llamó primero. «Alfonso», le dijo a su asistente personal. «Necesito que investigues a alguien. Una mujer. Marisol. Tiene un puesto de comida en Toledo. Quiero saberlo todo. Dónde vive, con quién, sus deudas, sus problemas». «¿El motivo, señor?». «Curiosidad». Mintió. O tal vez no. Días después, el expediente estaba sobre su escritorio. Marisol, 27 años. Huérfana de madre. Vive con una tía enferma en un barrio humilde. Sin antecedentes. Dejó los estudios para trabajar. Cocina desde los 14. Vendedora ambulante desde los 20. Espera un microcrédito que nunca le aprobaron. Cuenta bancaria en números rojos. Un perfil como el de miles de mujeres invisibles. Pero para Emiliano, Marisol ya no era invisible. La siguió con la mirada durante varios días, sin que ella lo notara.
La veía cargar ollas más grandes que su cuerpo menudo. La observaba limpiar su carrito con agua de lluvia y reír con los clientes más hoscos. Cada gesto suyo lo desarmaba. Y con cada día que pasaba, sentía un vacío más grande. No era admiración, no era solo atracción, era necesidad. El riesgo. Un viernes, al caer la tarde, decidió que mirar desde lejos ya no era suficiente. Apareció en la plaza sin traje, con unos vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero sencilla. Se acercó al carrito de Marisol con el corazón latiéndole en las sienes. Ella levantó la vista y lo reconoció al instante. «Vaya», sonrió, con un brillo en los ojos que mezclaba ternura y sospecha. No sabía que los hombres de oficina también podían vestirse como personas normales. Emiliano no respondió, pero supo que aquel instante marcaría un antes y un después. El silencio de aquella tarde quedó grabado en Emiliano como una herida invisible. Esa noche, en su ático madrileño, no consiguió dormir. La frase de Marisol lo perseguía como un estribillo obstinado. «Eres como los gatos callejeros». ¿Qué sabía ella de él? ¿Qué derecho tenía a desnudarlo con tan pocas palabras? Lo odiaba y lo necesitaba a la vez. Dio vueltas por el salón, observando las superficies pulcras de mármol y acero, los muebles de diseño alineados como soldados, la ausencia total de huellas humanas. Todo era perfecto. Y sin alma. Por primera vez, Emiliano sintió un hueco insoportable, como si estuviera atrapado en una vitrina de museo. La herida despierta. Al día siguiente acudió a su empresa en la Castellana. Los pasillos lo recibieron con el mismo silencio reverencial de siempre. Empleados que apartaban la mirada, asistentes que corrían a un lado para cederle paso, informes que llegaban puntuales y brillantes como medallas. Las cifras subían. El poder crecía. Pero él solo pensaba en Marisol, en sus manos agrietadas que servían un plato como si entregaran un tesoro, en su sonrisa con dientes desparejos, más sincera que cualquier contrato, en la dulzura con la que trataba incluso al cliente más rudo. Cerca del mediodía, interrumpió de golpe una reunión. «Llévame a Sevilla», ordenó, dejando a todos con la palabra congelada. El calor de Triana. 2 horas después, caminaba por las calles de Triana. El aire ardía con olor a azahar y a pescado frito, mezclado con el eco lejano de una guitarra. En una esquina, bajo una sombrilla descolorida, estaba el carrito metálico, y junto a él, Marisol. Cuando lo vio, sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y sospecha. «Hoy viniste antes de lo normal», comentó, sirviéndole un plato sin esperar su respuesta. Él se sentó en un banco de piedra, la misma rutina repetida, pero el ambiente era distinto. Las campanas de la Giralda repicaban, un niño descalzo se acercó, y Marisol le llenó un cuenco sin pedirle un euro. Emiliano no pudo callar. «Siempre haces eso». «¿El qué?», respondió ella encogiéndose de hombros. «Dar de comer sin cobrar». «Claro. El hambre no entiende de monedas». Quiso agradecerle, pero las palabras se le atragantaron. No estaba entrenado para la gratitud. Marisol lo observó mientras removía la olla. «¿Y tú? Nunca has pasado hambre, ¿verdad?». La pregunta fue como un golpe seco en el estómago. Emiliano recordó a su madre sirviéndole un vaso de agua con pan duro, para engañar al vacío. «Sí, muchas veces», confesó, con la voz rota. Ella lo miró entonces de otro modo, sin ternura vacía ni compasión barata. Lo miró con verdad. «Entonces sabes lo que es. No lo olvides, ni ahora que puedes comprar todo lo que quieras». La garganta se le cerró. Era como si ella hubiese encontrado la llave de su candado más antiguo. La obsesión crece. Esa noche, rompió su regla de oro. Marcó el número de Alfonso, su asistente de confianza. «Quiero que investigues a alguien». «Marisol, vendedora ambulante en Sevilla. Necesito todo. ¿Dónde vive? ¿Con quién? Si tiene deudas, problemas, lo que sea». «¿El motivo, señor?». «Curiosidad», respondió.
aunque en el fondo sabía que ya no era solo eso. Días después, el informe estaba sobre su escritorio. 27 años. Madre fallecida. Vive con una tía enferma en un piso humilde. Sin antecedentes. Dejó los estudios para trabajar. Cocina desde la adolescencia. En lista de espera para un préstamo que jamás llegó. Cuenta bancaria en negativo. Un expediente idéntico al de tantas mujeres invisibles. Pero para Emiliano, Marisol era un faro imposible de ignorar. Durante días la observó en silencio. La veía cargar ollas demasiado grandes para sus brazos frágiles, limpiar su carrito con agua recogida de un cubo, reírse con los clientes más hoscos hasta desarmarlos. Y cada gesto suyo lo hería y lo curaba al mismo tiempo. No era admiración, no era compasión, era algo peor y mejor a la vez. Necesidad. El salto. Un viernes, mientras el sol se escondía tras el Guadalquivir y las primeras notas de un cantaor llenaban el aire, decidió que ya no soportaba mirar de lejos. Dejó el traje en el armario, se enfundó en unos vaqueros y una chaqueta sencilla, y caminó hacia el puesto. Marisol lo vio llegar y arqueó una ceja, divertida. «Anda», dijo con media sonrisa. «Parece que los hombres de traje también saben disfrazarse de gente corriente». Él se quedó de pie, en silencio, con el corazón latiendo demasiado fuerte. Y en ese instante, Emiliano comprendió que estaba cruzando un límite del que ya no habría retorno. Marisol lo miró con una mezcla de sorpresa y picardía. «Hoy pareces menos ejecutivo de lujo», dijo, arqueando una ceja con gesto burlón. Emiliano la observó, serio, aunque con un destello en la mirada. «¿Y tú cómo sabes que soy ejecutivo?» «No lo sé», contestó ella, soltando una risa breve. «Pero hueles a despacho caro y a corbatas guardadas en orden alfabético». Él no rió. Pero por primera vez, sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, casi imperceptible, pero real. Marisol lo notó y lo miró diferente, como si en aquel instante hubiese reconocido una grieta en la armadura. «¿Quieres sopa? ¿O viniste por otra cosa hoy?», preguntó ella con voz baja. Él sostuvo su mirada. «Vine por ti». El tiempo pareció detenerse. Las campanas de una iglesia cercana se apagaron. El bullicio de la plaza se volvió un murmullo distante. Incluso las mascletás de las fallas parecieron callar unos segundos. «No soy una mujer fácil», respondió Marisol sin pestañear. «Y yo no soy un hombre sencillo», dijo él con la misma firmeza. Silencio. Y en ese silencio nació algo distinto. Ni romance edulcorado ni pasión fugaz, sino un pacto secreto entre dos sobrevivientes. El estallido en la multitud, justo cuando el aire se llenaba de esa tensión nueva. Una figura apareció entre la gente. Un hombre desaliñado, con mirada torva y paso tambaleante, se abrió paso entre los curiosos. Su voz, ronca y amarga, rompió la calma. «¡Tú otra vez!», gritó señalando a Marisol. «¿Cuántas veces te he dicho que no me robes clientes?». Marisol palideció. Emiliano se levantó de inmediato. «¿Quién es?», preguntó con la mandíbula apretada. «Problemas viejos», susurró ella bajando la mirada. «No te metas». Pero él ya estaba metido. El hombre avanzaba con pasos erráticos, los ojos rojos y un aliento que apestaba a vino barato. La multitud empezó a abrirse. Algunos cruzaron la calle, otros fingieron no ver. En Valencia, las discusiones callejeras podían ser frecuentes durante las fallas, pero aquel individuo traía algo más: violencia en la mirada. Marisol dejó caer la cuchara que sostenía. Su rostro, que siempre transmitía fuerza a pesar del cansancio, ahora era un mapa de miedo. «Te dije que no me buscaras más, Antonio. ¡Ya basta!». Él se detuvo a 1 metro, tambaleante, con una sonrisa torcida. Emiliano se interpuso entre ambos, sin pensarlo. No era un hombre impulsivo, pero algo en la vulnerabilidad de Marisol lo había transformado. «Lárgate», dijo con voz firme, sin necesidad de gritar. El hombre lo miró, desconcertado. «¿Y tú quién eres?»,
¿Su nuevo marido? ¿Otro ricachón que viene a jugar al Salvador? Emiliano no respondió. Solo dio un paso adelante. Antonio soltó una risa amarga. Mira, señorito, esta mujer me debe. Me debe tiempo, me debe dinero, me debe todo. Y no me iré hasta que me lo pague. Emiliano giró apenas el rostro hacia Marisol. ¿Le debes algo? Ella dudó. Tragó saliva. Su silencio era ya una respuesta. Finalmente murmuró. Trabajé con él en otro puesto. Era de mi madre. Cuando ella murió, él vendió todo para beber. Yo seguí con el carrito. No le debo nada legalmente, pero nunca dejó de perseguirme. Emiliano sacó su cartera, la abrió con calma y extrajo varios billetes. Esto es lo único que te vas a llevar. Después de esto, desapareces. Antonio vaciló, pero el dinero pesaba más que el valor, y lo tomó con manos temblorosas antes de perderse entre la multitud, dejando un rastro de insultos apagados. Marisol respiró hondo, como quien suelta de golpe una carga de años. Gracias, pero no tenías que hacerlo. Sí tenía, respondió él, mirándola con una intensidad que no admitía réplica. Porque ahora yo también estoy en esto. Un fuego distinto. Los días siguientes se llenaron de rutina y de algo nuevo, extraño, pero dulce. Emiliano empezó a visitarla más temprano, a veces incluso antes de que la olla comenzara a hervir. A veces se quedaba simplemente mirándola cocinar. Otras, sin pedir permiso, cargaba cajas, lavaba verduras o la ayudaba a mover el carrito. Ella nunca le pidió nada, pero tampoco lo detuvo. Las conversaciones se hicieron más largas. Hablaban de tonterías, de sueños, de heridas. Marisol le contó cómo la diabetes se había llevado a su madre demasiado pronto, cómo cuidaba a una tía que apenas salía de la cama, cómo soñaba con abrir una pequeña fonda no para enriquecerse, sino para cocinar sin miedo a que un inspector le decomisara el carrito. Y mientras a su alrededor estallaban las fallas, las hogueras iluminando la noche, los petardos retumbando en el aire, los ninots ardiendo como viejos fantasmas que se despedían, Emiliano comprendió que tal vez el verdadero fuego no estaba en las calles de Valencia, sino en lo que aquella mujer había encendido dentro de él. ¿Y si el amor no fuera más que eso? Dejar que alguien encienda en ti una hoguera que ni el tiempo ni el poder pueden apagar. Emiliano hablaba poco, pero escuchaba, y para Marisol, eso valía más que 1000 discursos. Una tarde, mientras removía el caldo con una mano y se secaba disimuladamente las lágrimas con la otra, no sabía que él la observaba desde el coche, estacionado en una esquina. Al verla así, bajó sin pensarlo. No dijo nada. Simplemente se acercó y la abrazó. Fue un gesto torpe, breve, casi infantil, pero real. Marisol se dejó sostener apenas un segundo, solo uno, antes de apartarse con la voz quebrada. No me abraces si no piensas quedarte. Él no respondió, pero al día siguiente apareció más temprano que nunca. Y ese día, algo cambió. El hombre que empezaba a sonreír. En su despacho de la Diagonal, Alfonso, su asistente, fue el primero en notarlo. Emiliano ya no gritaba con la misma dureza, ya no exigía lo imposible. A veces, incluso, se le escapaba una sonrisa rara, torcida, incómoda, cada vez que miraba su móvil. El monstruo de traje empezaba a humanizarse, y eso inquietaba a quienes lo rodeaban. «Señor, espero que no lo tome a mal», se atrevió a decir Alfonso una tarde. «¿Está usted bien?» Emiliano lo miró, extrañado. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque está distinto, más distraído». Él se acomodó la chaqueta fingiendo seguridad. «Estoy más centrado que nunca. ¿Algún problema con eso?» «Ninguno, señor. Ninguno». Pero Alfonso no era el único que lo percibía. En una reunión clave con inversores, Emiliano delegó la presentación. Algo inconcebible en él. ¿Dónde estaba? En una pequeña calle del Raval, sentado en una banqueta de piedra, mirando cómo Marisol enseñaba a una niña a pelar patatas con cuidado. Por primera vez en décadas,
Él sentía paz, y en medio de esa cotidianidad sencilla, tomó una decisión inesperada, una propuesta. Marisol, tengo un local vacío, pequeño pero con encanto. Podrías abrir tu fonda. Yo puedo ayudarte. Ella lo miró con sorpresa, y luego con recelo. ¿Y qué querrías a cambio? Nada. Solo que sigas cocinando como lo haces. Solo quiero ayudarte. ¿Y si un día te vas? ¿Y si mañana te cansas de mí? ¿Qué hago con el local, con las deudas, con la ilusión rota? Emiliano comprendió. Para él era una inversión mínima. Para ella lo era todo. Entonces lo pondremos a tu nombre. Nada mío. Todo tuyo. Solo déjame ayudarte a empezar. Marisol bajó la mirada. Sus ojos brillaban entre lágrimas. No estoy acostumbrada a que me den nada sin pedírmelo. Me da miedo. Yo tampoco lo estoy, dijo él tomándola de la mano. Pero estoy intentando aprender. La fonda del alma. Un mes después, el local estaba listo, blanco, luminoso, con 2 mesas de madera reciclada y una cocina sencilla pero digna. Cada detalle lo eligió Marisol. Las plantas en macetas de barro, los manteles bordados por su tía, el olor a pan recién hecho que impregnaba las paredes. Emiliano se limitaba a observar. No imponía, no corregía, solo sonreía en silencio, como si contemplar ese sueño valiera más que cualquier cifra en sus cuentas. El día de la inauguración, la tía de Marisol llegó en silla de ruedas. Lloró al probar el primer plato. Marisol, emocionada, sirvió a Emiliano aquella primera sopa como un rito secreto. «Quédate», le pidió ella por primera vez. «No solo comas y te vayas, quédate conmigo». Él lo hizo. Y esa tarde hablaron de todo, de sus pérdidas, de sus miedos, de lo que nunca habían dicho. Emiliano le confesó la noche en que su madre murió a su lado, y él, con apenas 14 años, durmió sin saber que ya no respiraba. Le habló del frío, del hambre, de la furia que lo habían endurecido. Marisol no respondió. Solo tomó su mano y lloró con él. No hubo besos. No hacían falta. La sombra que acecha. Pero no todo era calma. Desde que la fonda abrió sus puertas, alguien vigilaba. Unos ojos enrojecidos observaban desde lejos con rencor, escondidos entre la multitud festiva de Barcelona. Era Antonio. El mismo que Emiliano había apartado con dinero. No se había marchado. Solo esperaba. Esperaba el momento de volver. Mientras las mesas de la fonda se llenaban con vecinos, turistas y curiosos que repetían, «Aquí no solo se come, aquí se siente algo». La amenaza crecía en silencio. Marisol aún no lo sabía. Emiliano tampoco. Pero la verdadera tormenta se acercaba. Porque el amor, cuando por fin se enciende, siempre despierta también las sombras que lo acechan. Emiliano pasaba por allí casi todos los días. A veces se limitaba a observar desde lejos, apoyado en una esquina mientras el humo del café recién molido se mezclaba con el aroma de los guisos de Marisol. Otras veces se sentaba en la última mesa de la pequeña fonda, fingiendo leer el periódico, cuando en realidad solo la miraba servir. Cada vez que sus ojos se cruzaban, algo cambiaba en la sonrisa de Marisol. No era una sonrisa hacia él, sino una que se le escapaba, como un reflejo involuntario de sentirse acompañada. Una tarde, cuando el sol descendía lentamente detrás de las torres rojas de la Alhambra y las calles del Albaicín se teñían de oro, Marisol cerró antes de lo habitual. Emiliano había llegado temprano y ella lo notó inquieto. «¿Estás bien?», preguntó, recogiendo cubiertos. Él respiró hondo. «Hay cosas que necesito contarte». Ella dejó el delantal en la barra, cruzó los brazos y se sentó frente a él. Sabía que no debía presionar. «No soy quien crees», empezó él con la voz más baja de lo normal. «No trabajo en una oficina cualquiera. No llevo una vida sencilla. Tengo empresas, propiedades, inversiones. Soy uno de esos hombres a los que la gente señala en la calle sin conocerlos. Y no te lo conté porque pensé que ibas a alejarte.
Pero ahora siento que, si no lo digo, te pierdo igual. Marisol no dijo nada. Se levantó y fue a la cocina. Regresó con 2 tazas de té con hierbabuena, el aroma llenando el aire. ¿Has terminado?, preguntó con calma. Sí. Pues ahora escucha tú. Se inclinó hacia él, con una serenidad que dolía. Lo supe desde el segundo día. Nadie con esos zapatos, con esa manera de mirar cada esquina como si fuera un tablero de ajedrez, podía ser un oficinista cualquiera. Pero me dio igual. Porque tú no venías con tu dinero. Venías con tu hambre. Emiliano parpadeó. La taza en sus manos temblaba. Y si mañana te vas, yo seguiré sirviendo sopa. Pero si decides quedarte, quédate de verdad. No con tus cuentas, no con tus muros, sino con lo que eres. Yo no quiero hombres que me ofrezcan cosas. Quiero alguien que me ofrezca tiempo, silencio, historia. Las palabras de Marisol rompieron un nudo que llevaba años en su interior. Y entonces la besó. No fue un beso de novela ni un arrebato pasional. Fue un beso lento, sencillo, que dolía porque contenía todas las palabras no dichas. El inicio de un cambio. Ese instante abrió una grieta definitiva en él. De pronto, su piso madrileño, antes símbolo de control y poder, le parecía un museo de cosas vacías. Pasaba más tiempo en la fonda que en sus reuniones, más pendiente del hervor de una olla que de los informes bursátiles. Y eso no pasó desapercibido. En una reunión privada en su empresa, los socios cuchicheaban. «El corazón de Serrano nos va a hundir el imperio», dijo uno de los directivos. «Si pierde el enfoque, todos caemos. Entonces habrá que darle una razón para elegir. Si se siente acorralado, regresará a lo que conoce, el control». No lo dijeron en voz alta, pero todos lo pensaron. Había que sacar a Marisol del camino. Un sueño en peligro. Mientras tanto, Marisol vivía un espejismo extraño. Por primera vez no temía que la policía requisara su carrito. Su tía mejoraba con los medicamentos que Emiliano había conseguido. Y cada noche, al cerrar la fonda, él la acompañaba caminando por las calles empedradas del Albaicín, despacio, como quien no quiere que el día termine. Una noche, bajo la luz tenue de una farola apagada, ella lo miró fijo. «¿Por qué yo?». Él no dudó. «Porque contigo no tengo que fingir que no tengo miedo». Ella lo besó en la frente, no como amante, sino como alguien que comprende profundamente al otro. Y fue esa misma noche, mientras los dos se abrazaban bajo la alhambra iluminada, cuando la tormenta comenzó a abrirse paso en silencio. Ni Emiliano ni Marisol lo sabían aún. Pero entre las sombras de Granada alguien los observaba, con el mismo rencor de siempre y un plan más peligroso que nunca. Porque incluso el amor más puro, cuando nace, despierta fuerzas que no están dispuestas a dejarlo vivir en paz. Un hombre llegó a la fonda poco antes del cierre. No era cliente habitual. Vestía demasiado elegante para el barrio, con un abrigo largo que no encajaba entre las mesas de madera y el olor a guisos caseros. Pidió sopa, comió en silencio. Al marcharse, dejó un sobre la mesa. Marisol lo abrió. Dentro había una nota breve, escrita a mano con una caligrafía firme. «Todo lo que Emiliano te da, puede quitártelo. Cuídalo o piérdelo». No había firma, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Esa noche no le dijo nada a Emiliano. No quería inquietarlo, pero la sombra se le metió en el pecho como humo espeso. Por primera vez sintió que lo que tenía podía romperse. Presiones invisibles. Días después, la citaron en la alcaldía. Un funcionario con tono burocrático le mostró papeles llenos de sellos y advertencias. Su licencia tenía irregularidades. El local podía ser cerrado si no resolvía ciertos trámites. Marisol salió con las manos heladas. Intentó llamar a Emiliano, mandó mensajes. Nada. La angustia creció. No por la fonda, sino por él. Fue hasta su oficina en el centro financiero de Bilbao, un edificio de cristal que dominaba la ría. Esperó en recepción como una desconocida.
El señor Serrano está en reuniones todo el día, dijo la secretaria sin levantar la vista. Marisol aguardó horas, hasta que, al abrirse el ascensor, reconoció a Alfonso. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendido. Necesito hablar con Emiliano. No responde. Es urgente. Alfonso dudó. La miró con compasión, como quien sabe más de lo que puede decir. No creo que consigas verlo hoy. Lo están presionando. Le recuerdan que en el mundo donde él vive no hay espacio para lo que siente contigo. Marisol apretó los labios. Dígame una cosa, Alfonso. ¿Él es de los que huyen o de los que pelean? El asistente la sostuvo la mirada un segundo. Ha peleado toda su vida, pero nunca por alguien. Si lo hace ahora, será la primera vez. El miedo vuelve. Esa noche, al llegar a casa, la tía de Marisol estaba nerviosa. Ese hombre, el de la otra vez, el que gritaba, ha vuelto. No dijo nada, solo se quedó mirando la casa, y luego se fue. Marisol sintió cómo se le apretaba el pecho. El miedo real, el que paraliza por dentro, había vuelto. No quiso esperar más. Fue a buscar a Emiliano, no como víctima, sino como alguien que ya no pensaba callar. Subió hasta su apartamento, tocó, esperó. Nada. Cuando estaba a punto de rendirse, el ascensor se abrió. Emiliano salió. Camisa desordenada, ojeras profundas, la mirada apagada. ¿Qué ha pasado?, preguntó Marisol sin saludar. Él la miró fijo, sin rodeos. Me dieron un ultimátum. Si no me alejo de ti, lo pierdo todo. Ella se quedó inmóvil. ¿Y qué decidiste? Emiliano no respondió. Solo la observó con dolor, con rabia, con miedo. Marisol entendió. Aún no había elegido. Estaba en el filo, como un equilibrista sin red. El ataque. Antes de que ella pudiera decir una palabra más, un ruido estalló detrás de ellos. Vidrio roto, un grito, un golpe seco. El mundo se volvió caos. Marisol reaccionó instintivamente, arrastrándolo al suelo. Un ladrillo envuelto en telas empapadas en gasolina había atravesado la ventana. El cristal blindado resistió, pero el impacto fue brutal. La seguridad tardó en llegar. Cuando lo hicieron, el atacante ya había desaparecido en la noche bilbaína. Emiliano se incorporó, caminó hasta la ventana rajada, la tocó con los dedos como si buscara respuestas. No había, solo advertencias. Marisol, temblando, lo miró directo. Esto no es por mí, ¿verdad? Esto es por lo que estás dejando atrás. Él apretó la mandíbula. Sus ojos ardían de rabia contenida, pero también de algo más peligroso. Culpa. No lo sé, murmuró al fin, sin atreverse a verla. Pero si te hicieron esto para llegar a mí, entonces sí es por mí. Y en ese instante, ambos comprendieron que el fuego que habían encendido juntos ya había prendido las alarmas de demasiados enemigos, y el precio aún estaba por escribirse. Marisol se incorporó lentamente, caminó hacia la puerta y, antes de salir, lo miró a los ojos. No soy tu punto débil, Emiliano. No me conviertas en eso, porque si lo haces, acabarás destruyéndome. No levantó la voz ni derramó lágrimas. Cerró la puerta con firmeza, con una dignidad que dolía más que cualquier reproche. Esa noche, Emiliano no pegó ojo. Recorrió su apartamento de Bilbao como un animal atrapado. Las amenazas nunca lo habían alterado. Estaba acostumbrado a convivir con ellas. Lo insoportable era la sensación nueva de haber fallado, no en un contrato ni en una negociación, sino en algo que por primera vez en su vida sentía auténtico. Los recuerdos de su juventud regresaron como cuchilladas. Las noches frías en pasillos abandonados, la humillación de ser expulsado del orfanato, la promesa furiosa de no depender jamás de nadie. Y ahora todo aquello se resquebrajaba en el rostro de una mujer que servía sopa con ternura. A la mañana siguiente fue directo a la fonda, cerrada. Un cartel escrito a mano decía: cerrado por reformas. Gracias por comprender. No había reformas, solo ausencia. Llamó, insistió, preguntó a vecinos.
Algunos decían haberla visto salir de madrugada con una pequeña maleta. Nadie sabía más. Regresó a su oficina y, mirando la ciudad desde lo alto, la vio inmensa y despiadada, como un espejo de sí mismo. «Encuéntralo», ordenó al teléfono. Horas más tarde, Alfonso apareció con un sobre. «Ya lo investigué. Antonio. El mismo que rondaba la fonda. Lo grabaron las cámaras. Fue él quien lanzó el ladrillo». «¿Dónde está?» «En una pensión barata, a las afueras de Baracaldo». Emiliano cerró el sobre con lentitud. Sus ojos eran duros. «Quiero que lo detengan, pero esta vez, por la vía legal». Alfonso lo miró sorprendido. «¿Legal?» «Sí. Basta de golpes en la sombra. Quiero que enfrente la justicia». Era la primera vez que oía esa palabra en boca de su jefe, y sonaba como si realmente hubiera decidido empezar a cambiar. Retiro junto al Cantábrico Marisol. Mientras tanto, se había refugiado lejos, en Santander, en una pequeña casa frente al mar prestada por una amiga de su madre. El rumor de las olas chocando contra los acantilados era su única compañía. Había dejado a su tía al cuidado de una prima. Ella necesitaba aire. Silencio. Los días pasaban lentos, como si el tiempo se hubiera detenido. Intentaba no pensar en Emiliano, pero lo encontraba en cada gesto, en cada esquina, en cada sombra del atardecer. Una tarde, paseando por un sendero húmedo junto a la playa, vio a unos niños jugando. Uno de ellos fingía servir sopa en una lata vacía, con una sonrisa desdentada. «¿Puedo probar tu sopa?», preguntó Marisol, arrodillándose. «Claro, es la mejor. Lleva algas y cariño», dijo el pequeño con naturalidad. Marisol se llevó la mano al pecho y se sentó en la arena. Lloró por primera vez desde que se fue. No lloraba solo por él, sino por todo lo que había cargado en silencio. Las pérdidas, la soledad, la injusticia de amar después de tantas heridas. El mensajero. 2 días más tarde, alguien golpeó suavemente la puerta. Marisol abrió con cautela. Era Alfonso. «No traigo a Emiliano. Vengo solo», dijo alzando las manos en señal de paz. «¿Cómo diste conmigo?» «Él no quiso buscarte. Yo sí. No soportaba quedarme de brazos cruzados. Ella lo dejó pasar». Alfonso se sentó en una silla sencilla y desplegó documentos, fotografías, informes, una orden judicial. «Antonio está detenido. Habrá juicio». Emiliano no mandó a nadie a silenciarlo. No usó influencias. Fue él mismo quien lo denunció. Eligió la ley. Por primera vez en años, hizo lo correcto. Marisol miró los papeles sin tocarlos. «¿Por qué me lo cuentas?» «Porque él no lo hará. Dice que si regresas debe ser porque lo eliges, no por miedo ni por deuda». Ella bajó la cabeza. El sonido del mar llenaba el silencio. «¿Y tú crees que debería volver?» Alfonso suspiró. «No me toca a mí decidir. Solo sé que lo vi contigo, en la fonda, y nunca lo vi tan vivo como entonces». Se levantó y, antes de salir, se detuvo en el umbral. «Tarde o temprano, Marisol, tendrás que decidir si el amor que sientes es un ancla o un horizonte». Y la dejó sola, con el rumor de la marea golpeando las rocas como única respuesta. El destino aguardaba, paciente, tras cada ola. Cuando alguien vive demasiado tiempo entre heridas, suele confundir el amor con el riesgo. Pero el verdadero amor no amenaza ni destruye. Permanece, incluso cuando duele. Marisol lo sabía. Aquella noche, encendió el fogón por primera vez en días. No para vender, sino para sí misma. Cortó papas, picó cebolla, añadió cilantro, un diente de ajo. El aroma llenó la cocina estrecha. Probó la sopa, cerró los ojos y comprendió que ya no estaba huyendo. 2 días más tarde, la fonda abrió de nuevo. La noticia corrió de boca en boca por el barrio. «Ha vuelto la señora Marisol». Los clientes llegaron sin hacer preguntas. Solo querían sopa. A media mañana, Emiliano pasó en coche. Vio la puerta abierta, las mesas llenas.
Se quedó observando desde lejos, sin atreverse a entrar. Pero entonces Marisol salió. Lo miró en silencio. No hubo reproche, tampoco huida. Él bajó, caminó despacio hasta ella. Ella lo esperó erguida, sin esconderse. ¿Vienes a comer? ¿O a quedarte?, preguntó con calma. Emiliano no dijo nada. La abrazó, esta vez sin miedo, sin escudos. En ese abrazo no había disculpas, solo verdad. La llamada. Pero el mundo no perdona fácilmente. Esa misma noche, mientras cerraban el local juntos, el móvil de Emiliano vibró. Contestó. «Te lo advertí», dijo una voz áspera, reconocible. «Ella es tu punto débil. Creíste que podías vivir en dos mundos, pero en el nuestro, quien ama pierde». Emiliano no respondió. Colgó y guardó el teléfono en el bolsillo. Marisol lo miró, aún con el trapo húmedo en la mano. «¿Todo bien?» «Sí, una llamada de rutina». Ella lo supo al instante. No era rutina. Había una sombra nueva en sus ojos, una que no se parecía al cansancio del trabajo. «¿Te están presionando otra vez?» Él evitó responder. Caminó hasta la barra, tomó un cuchillo de cocina sin filo y lo hizo girar entre los dedos, como si en ese gesto buscara una respuesta. ¿Sabes? Hay cosas que nunca terminan de cortarse. Pactos antiguos, heridas mal cerradas, cadenas invisibles. Marisol se acercó despacio. «No tienes que pelearlo solo». Emiliano la miró como si esas palabras fueran más dolorosas que cualquier amenaza. «¿Y si termino haciéndote daño? ¿Y si un día despiertas y descubres que conmigo solo hay guerra?» Ella sostuvo su mirada, firme. «Entonces la pelearemos juntos». El tribunal en la torre al día siguiente, en la planta 33 de la torre que dominaba el Paseo de la Castellana. Emiliano se sentó frente a quienes habían sido sus socios, sus aliados y sus sombras. Hombres de apellido ilustre, trajes impecables y sonrisas que nunca eran sonrisas. Uno de ellos, con voz firme, habló primero. «Ha llegado el momento de elegir. Desde que se supo lo de esa mujer, tu nombre se ha manchado. Los medios se burlan, los inversores dudan. Salazar ya no es el hombre de hierro». Emiliano los observó con calma gélida. «Yo no filtré nada». «Pero no lo negaste». «Y eso es lo mismo», replicó otro, con un tono cortante. «Mira los titulares. El magnate se enamora de una desconocida y olvida sus responsabilidades. ¿Sabes lo que eso significa para nosotros?» «No me importa lo que signifique para ellos», dijo Emiliano. El silencio cayó como un golpe seco en la mesa. Nunca lo habían escuchado hablar así. «Entonces preocúpate por lo que significa para nosotros», insistió el hombre de la corbata perfecta, alzando apenas la voz. «Te dimos todo. Creciste gracias a nosotros. Estuviste en las sombras, y las sombras no olvidan». Emiliano cerró los puños bajo la mesa. Comprendió, en ese instante, que lo que estaba en juego no era su dinero, ni sus empresas. Era Marisol. Era la vida nueva que apenas empezaba a construir, y que ahora todos querían arrancarle. Y mientras los jueces de traje lo cercaban, en algún rincón de Madrid, Antonio seguía esperando su momento para reaparecer. «No puedes presentarte ahora diciendo que el amor te cambió, no cuando el precio es este». Las palabras flotaron en la sala como cuchillos. Emiliano se inclinó hacia la mesa. No levantó la voz, no golpeó nada. Solo pronunció una frase seca que partió el aire. «Entre vosotros y ella, ya decidí». Se puso en pie, tomó su maletín y salió. No hubo tiempo para réplicas. El portazo quedó grabado como una sentencia. Sabía que había encendido un incendio del que no habría marcha atrás. La calma frágil. Marisol, en cambio, retomaba su rutina en la fonda. Volver a abrir el local, tras aquellos días de silencio, fue como volver a respirar. Los clientes llegaron sin preguntar, solo querían sopa. Incluso aparecieron periodistas que buscaban la receta que había ablandado al hombre más duro del país. A ella le daba igual. Solo deseaba que Emiliano encontrara la paz. Una tarde,
Él llegó con gesto exhausto. Se sentó. Y no pidió nada. ¿Qué ocurre?, preguntó ella. He roto con ellos. Entregué la mayoría de acciones. Me quedé con lo imprescindible para empezar otra vez. Marisol lo miró incrédula. ¿Por mí? Por no seguir viviendo como prisionero. Por no mirarte desde una jaula. Ella no respondió. Fue a la cocina, sirvió un cuenco humeante y lo puso frente a él. Entonces come. Los que deciden comenzar de nuevo también tienen que alimentarse. Él sonrió. Y esta vez la sonrisa era entera. Pero nada queda sin consecuencias cuando se rompe con el poder. El nuevo aviso. Pocos días después, Marisol encontró una carta bajo la puerta de la fonda. No era insulto ni amenaza, era advertencia. Él podrá haberte elegido, pero nosotros no hemos elegido olvidar. El amor no borra deudas. Se la mostró a Emiliano. Él la leyó, sin sorpresa. Vendrán, dijo con frialdad. No para advertirme, sino para herirte. Así recordarán que nadie abandona su mundo impunemente. Marisol lo abrazó. No fingió que todo saldría bien. No mintió. Simplemente lo sostuvo en silencio. Esa noche, en el apartamento, mientras intentaban dormir, Marisol se levantó inquieta y miró por la ventana. La ciudad de Sevilla brillaba bajo la luz de las farolas, y en el cristal vio un reflejo que la heló. Un punto rojo fijo, apuntando directo a su pecho. El disparo no llegó, pero el mensaje era claro. Emiliano la derribó al suelo, gritó por seguridad. Buscaron, rastrearon, nada. El origen del láser se perdió entre las sombras. «Tenemos que huir», dijo él. «No», contestó Marisol temblando. «No antes de terminar lo que empezamos». Él la miró, y en sus ojos apareció una firmeza nueva. Determinación. La confesión pública. A la mañana siguiente, Emiliano dio un paso que jamás había dado. Se presentó ante cámaras de televisión, en directo. Su primera entrevista sin máscaras. Contó lo que nadie esperaba oír. Su pasado en la sombra, las alianzas con hombres de poder, las amenazas que lo acosaban. Y cerró con una frase que estremeció al país. «Si me destruyen por amar, que lo hagan, pero no seré más un cómplice mudo». Las redes ardieron. La prensa lo llamó héroe y traidor a la vez. La justicia reabrió viejos expedientes. Y en la fonda, Marisol lo vio en la pantalla con lágrimas en los ojos. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Cada palabra llevaba dentro renuncia y valentía. Esa noche, cuando se encontraron, él la abrazó. «¿Estás lista para lo que venga?», le preguntó. «Solo si estás conmigo. Siempre». Entonces sonó el teléfono. Una voz áspera, cortante, resonó al otro lado. «Te advertí, Serrano. No juegues a ser limpio. Ahora ella pagará». La llamada se cortó. El aire se volvió plomo. Fantasmas desenterrados. De regreso del mercado, una moto se cruzó en su camino. El conductor no robó, no habló. Solo dejó un sobre a los pies de Emiliano. Dentro había una foto amarillenta. Él, niño, junto a un hombre al que no veía desde hacía décadas. Ramiro, su primer mentor. El que lo sacó del orfanato y lo metió en el mundo de los negocios. No solo ladrillos y contratos, también lavado, amenazas, chantajes. Un fantasma que había creído enterrar. «Lo están sacando todo a la luz», susurró Emiliano con el sobre en la mano. «Si no me destruyen desde fuera, lo harán desde dentro». Marisol lo miró, con lágrimas contenidas. «¿Qué vas a hacer?». Él cerró los puños. «Protegerte, aunque para eso tenga que desaparecer». Ella lo miró como si esas palabras fueran un disparo invisible, porque lo peor aún no había llegado. «Eso no es protegerme, Emiliano. Eso es rendirte. Y si te rindes, me pierdes a mí», dijo Marisol con calma, pero con una fuerza que lo atravesó. Las amenazas no paraban. Cada día llegaba algo nuevo. Cartas sin firma, fotos antiguas, frases escritas en tinta roja. Una mañana, la fonda apareció con grafitis en la fachada. «Muñeca,
Todo tiene precio. Vas a llorar como él lloró. Emiliano quiso cerrar el local, pero Marisol se negó. Si me quitan esto, me arrancan lo único que levanté sin deberle nada a nadie. Él la miró con dureza. Entonces lo peleamos juntos. La llamada llegó como un disparo invisible. Emiliano contestó. Su rostro cambió al instante, los músculos tensos, los ojos opacos, el silencio pesado. Marisol lo observaba. ¿Qué ha pasado?, preguntó sin elevar la voz. Él tardó en responder como si tragar la verdad fuera ácido. Han vuelto a amenazarnos. Esta vez, dijeron tu nombre. Irán a por ti. Marisol asintió. No se quebró, no lloró. Su tono fue sereno, casi desafiante. Entonces, no esperemos. Si ellos nos quieren en la sombra, salgamos a la luz. Tú ya hablaste, ahora me toca a mí. La voz de Marisol. Esa noche, la fonda estaba cerrada, la persiana bajada, un bombillo desnudo iluminando la penumbra. Marisol encendió la cámara del móvil y habló. No soy una víctima, soy mujer, soy sobreviviente. Me intentaron callar muchas veces, me empujaron a los márgenes, me negaron hasta un crédito para empezar. Pero sigo aquí, no por él, por mí, por todas. Contó su historia sin maquillaje. La niña que vendía empanadas en la esquina, la que vio a su madre morir esperando una ambulancia, la joven que aprendió a cocinar entre lágrimas y cansancio, la mujer que amó con miedo a un hombre roto. Sí, amo a Emiliano, amo al hombre, no al apellido, pero mi vida no le pertenece, mi dignidad no se negocia. Publicó el vídeo. En menos de un día superó el 1.000.000 de reproducciones. Medios, activistas, ciudadanos, todos hablaban de la mujer de la sopa. El caso dejó de ser rumor y se convirtió en un símbolo. Contraataque Emiliano, en silencio, movía sus piezas. No podía derribar el sistema, pero sí derribar a un hombre. Reunió pruebas y las entregó anónimamente a la fiscalía. Documentos, grabaciones, movimientos bancarios. Todo señalaba al nombre que nunca había querido pronunciar. Ramiro. Moncada lo supo de inmediato, y respondió. El sobre maldito. Aquella tarde, al bajar la persiana de la fonda, una mujer desconocida se acercó. ¿Señora Marisol Rodríguez? ¿Sí? La mujer entregó un sobre y desapareció. Dentro había fotografías, Emiliano, joven, al lado de Moncada, otros hombres a su alrededor. Algunos muertos, otros presos, otros ocupando sillones de poder. Y un papel escrito a mano. Todos caen. Él también. Marisol sintió un escalofrío. No era miedo por las imágenes, era intuición, la certeza de que lo peor aún no había ocurrido. La visita en la madrugada. A las 3 de la mañana, en una casa prestada a las afueras de Valencia, el rugido de un motor rompió el silencio. Una camioneta negra, sin placas, se detuvo frente al portón. 3 hombres bajaron. El primero llevaba un bate de béisbol. El segundo, una cadena enrollada en el brazo. El tercero no portaba armas visibles, sino algo más inquietante. Una carpeta gruesa bajo el brazo. Golpearon la puerta. El sonido seco retumbó en toda la casa, como si no tocaran la madera, sino el corazón de quienes estaban dentro. La última batalla estaba a punto de empezar. Marisol y Emiliano no dormían aquella madrugada. El silencio era tan denso que parecía anticipar el golpe en la puerta. Emiliano se asomó a la ventana y lo reconoció. No era un sicario. Era un viejo rostro de Moncada, de esos emisarios que no matan, pero anuncian lo inevitable. ¿Qué hacemos?, susurró Marisol, preparada para huir. Abrimos. ¿Estás loco? No, estoy cansado de correr. Giró el picaporte. Los hombres no entraron. Uno de ellos dejó caer una carpeta gruesa a los pies de Emiliano. Esto es todo. Fotos, grabaciones, contratos falsos. Moncada ya no te considera útil. Y cuando eso ocurre, lo siguiente es la muerte o el olvido. ¿Y tú qué ganas entregándome esto?, preguntó Emiliano. El hombre lo miró con una mueca casi resignada. Aprendí de ti a no deberle nada a nadie.
Se marcharon sin añadir más. Emiliano cerró la puerta. Abrió la carpeta. Marisol se acercó despacio. No eran solo pruebas, era el epitafio de una vida entera. ¿Esto te destruye?, preguntó ella. No, me libera. La vuelta. Semanas después regresaron a España, no como fugitivos, sino como testigos. Emiliano entregó todo: los correos, los balances, las firmas falsas, los contratos de humo. No pedía perdón, no negociaba beneficios. Solo quería cerrar el círculo. La prensa estalló, pero no con burla. Ahora había respeto, incluso un eco de admiración. El hombre que había habitado el mármol del poder aparecía desnudo, humano, dispuesto a asumir. Marisol, mientras tanto, reabrió la fonda sin discursos ni cámaras. Colgó un cartel pintado a mano: sopa con alma, con historia. Los clientes regresaron, pero no por curiosidad, sino por gratitud. El pacto verdadero. Una noche, tras cerrar, Emiliano se arrodilló en silencio. No con anillo, no con promesas grandilocuentes, solo con una frase sencilla. ¿Quieres construir conmigo algo que no necesite huir jamás? Marisol lo miró, se agachó hasta su altura y lo abrazó. ¿Sí? Pero desde cero, sin máscaras, sin prisas, sin miedo. Se quedaron así, en medio del rumor lejano de una ciudad que ya no los perseguía, sino que empezaba a escucharlos. La caída de Moncada. El caso estalló como una tormenta: detenciones, allanamientos, portadas incendiarias. Moncada y sus hombres cayeron en cadena, y en medio del huracán, Emiliano se convirtió en testigo clave. Alfonso, siempre leal, seguía informándoles a distancia: cuándo esperar, cuándo avanzar, cuándo esconderse. «¿Volveréis?», les dijo una noche por videollamada, pero en el momento exacto, no antes. El retiro, y llegó el día en que Emiliano apareció con 2 maletas preparadas. «¿Nos vamos?», preguntó Marisol. «Sí, no por miedo, por estrategia». «¿A dónde?». «A un lugar donde no puedan tocarnos, hasta que todo termine, y después volveremos, pero fuertes». Viajaron de noche, sin avión, sin escoltas, en un coche alquilado. Recorrieron pueblos anónimos, carreteras desiertas, gasolineras sin nombre. Se refugiaron en una casa de campo alquilada bajo otra identidad. Nada lujoso, solo paz. Los primeros días cocinaron juntos, hablaban poco, pero con verdad. No había espacio para máscaras ni dramas, solo para mirarse a los ojos y decirse lo que antes callaban. Granada, renacer. Meses después, volvieron a caminar por las calles de Granada como 2 personas nuevas. La ciudad era la misma, las cuestas empinadas, el murmullo de los turistas, el atardecer encendido sobre la Alhambra. Pero algo había cambiado. Quizá no era la ciudad, eran ellos. Marisol y Emiliano ya no caminaban como fugitivos ni como amantes improbables. Caminaban como quienes han resistido y, al hacerlo, han encontrado su hogar en el otro. No eran un escándalo, no eran titulares, eran la prueba viva de que las heridas no siempre marcan el final. A veces son la puerta hacia un nuevo comienzo. Marisol levantó de nuevo la persiana de su fonda sin esperar milagros. Quería volver al calor del fogón, al rumor del caldo que hierve despacio, al perfume verde del cilantro recién cortado. No ansiaba entrevistas ni homenajes. Lo único que buscaba era esa calma que nace cuando las manos trabajan con orgullo. Y la encontró. En los primeros días reaparecieron los de siempre: obreros con las botas llenas de polvo, conductores con la espalda rígida tras largas horas, estudiantes agotados que apenas podían pagar un plato. Todos la saludaban con una mezcla de respeto y afecto. Uno de ellos, al irse, le dejó una servilleta con unas palabras torpes pero sinceras: «Gracias por quedarte. Necesitábamos a alguien como usted». Marisol la guardó sin comentarlo. Entendió que las batallas verdaderas no se premian con vítores, sino con silencios cargados de sentido. Dar lo que no tuvo Emiliano no volvió al mundo que lo había devorado. Vendió acciones, se desprendió de propiedades,
y se quedó con un pequeño despacho desde donde asesoraba a pequeños emprendedores, sobre todo mujeres. No quiero ser redentor de nadie, le confesaba. Solo quiero que otros no pasen por la misma oscuridad. Marisol no lo veía como héroe. Sabía bien de qué estaba hecho, las culpas, las pérdidas, las grietas. Pero también sabía que, desde el día en que eligió no huir, su paso había sido firme, y eso era suficiente. El origen. Una tarde clara de junio, Marisol salió del local con el cabello suelto y un cuaderno de recetas bajo el brazo. En la esquina, Emiliano la esperaba con un ramo de flores silvestres. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Al lugar donde empezó todo. Caminaron en silencio hasta llegar a un parque olvidado. Bancos oxidados, columpios vencidos, árboles tercos que aún resistían al cemento. Aquí pasé noches enteras, dijo él señalando una banca. Aquí soñé con tener lo suficiente para comprar pan. Aquí lloré por mi madre. Aquí pensé en desaparecer. Marisol no lo interrumpió. Cada palabra era un peso arrojado al suelo. Y hoy he querido volver, continuó él. Porque tú fuiste mi regreso. No la fonda, no los titulares. Tú. Con tu sopa, tu fe en la gente, tu manera de recordar que todavía se puede elegir el bien. Marisol sintió los ojos húmedos, pero no lloró. Asintió. Emiliano sacó de su bolsillo una pequeña caja. Dentro no había un anillo, sino una llave vieja, gastada. Es la llave del primer cuarto que alquilé cuando salí de la calle. No vale nada, pero la guardé siempre. Quiero que sea tuya, no como promesa, como testimonio. ¿Testimonio de qué?, preguntó ella. De que incluso los hombres rotos pueden regresar a casa. El nuevo comienzo. Pocos días después, abrieron una fonda más pequeña en el sur. Sin luces de neón, sin publicidad, solo un letrero escrito a mano. Aquí comienza todo. La primera sopa la sirvió Marisol. La segunda, Emiliano. La tercera, una joven a la que Marisol había enseñado con paciencia. Y así siguieron. Plato tras plato, historia tras historia. Epílogo. Aquella noche cerraron juntos. Afuera olía a tierra mojada y el cielo parecía cosido de nubes bajas. ¿Crees que este amor resistirá todo?, preguntó ella mientras bajaba la persiana. Emiliano giró la llave oxidada y respondió. No hace falta resistirlo todo. Solo ser verdadero cada día. Marisol sonrió. Entonces estamos bien. Y caminaron de regreso a casa. No como fugitivos, ni como sobrevivientes, sino como dos que, con cicatrices y memoria, habían descubierto lo esencial, que el amor no borra las heridas, pero las convierte en raíz una tarde cualquiera. Mientras ordenaban la pequeña cocina después del servicio, Marisol lo miró cubierto de sudor, harina y con el delantal torcido. Eres el peor ayudante que he tenido jamás, dijo con media sonrisa. Pero el más guapo, respondió él, removiendo una cazuela como si supiera lo que hacía. Ni eso te perdona las lentejas carbonizadas de ayer. ¿Qué puedo decir? Estoy en prácticas, contestó con un gesto de rendida inocencia. Marisol se acercó, le limpió con el pulgar una gota de salsa en la mejilla, y lo miró con una ternura sin disfraces. Te amo, Emiliano. No porque seas otro hombre, sino porque, siendo el que fuiste, elegiste no quedarte ahí. Él no respondió con palabras. La abrazó desde atrás, apoyó la frente en su hombro, y ambos entendieron que el silencio también podía ser una declaración. La fonda crece. Los meses avanzaron. La fonda no se convirtió en un negocio millonario, ni en un restaurante de moda. Creció a su manera, sin lujos, sin ambiciones de expansión, solo con la honradez de los platos bien servidos y la confianza de quienes volvían porque encontraban más que comida. Con el tiempo, algunas organizaciones se acercaron a Marisol. Querían que compartiera su experiencia con otras mujeres que buscaban empezar de nuevo. Ella aceptó, pero puso una condición innegociable: que fuese gratuito.
Lo que el hambre me obligó a aprender. Quiero enseñarlo con dignidad, no venderlo, dijo sin dudar. Así nació un pequeño taller que bautizó Sopa con Alma. No era solo una clase de cocina. Enseñaba a sostener una cuchara, pero también la espalda, a preparar un caldo, pero también a mirar a los demás de frente, a medir la sal y a no bajar la cabeza nunca más. Un testigo en silencio Emiliano la veía desde el fondo de la sala. No interrumpía, no corregía, no opinaba. Se quedaba sentado, observando cómo ella hablaba, reía, compartía. Y en sus ojos, duros tantas veces, se encendía algo nuevo. Orgullo. Orgullo sencillo, sereno, como quien sabe que ha encontrado no solo un amor, sino un propósito. Esa tarde, mientras ella terminaba de explicar a un grupo de jóvenes cómo dar el último hervor a la sopa, él se levantó despacio, se acercó y le tendió un vaso de agua. No dijo nada, no hacía falta. Marisol lo miró y sonrió, porque ya sabían que, en la cocina como en la vida, los gestos pequeños son los que más alimentan.